Hola chicos, ¿cómo están? Un gusto tenerles nuevamente aquí. Soy Israel Rodríguez, docente en el área de matemáticas y física en CD Center. Recuerden que contamos con nivelaciones para ingresos a universidades de manera presencial en la sede de Quito y de manera online en todo el país. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en pantalla, así como nuestros contactos. Y recuerden unirse al grupo de Telegram que aparece en la descripción. El día de hoy vamos a tratar un tema de física muy peculiar, que es el MCU o movimiento circular uniforme. Cuando un cuerpo gira alrededor de un eje, en el ejemplo este va a ser nuestro eje, sus puntos o partículas describen trayectorias circulares en planos perpendiculares al eje. ¿Cuáles son? Vendrían a ser estas especies de elipse, que a la final son o forman circunferencias alrededor del eje. El movimiento realizado por cada una de estas partículas se le denomina movimiento circular. ¿Sí? Entonces, ¿qué es el movimiento circular? Es un movimiento perpendicular a un eje sobre el cual gira. ¿Sí? La posición angular. La posición angular es aquel ángulo medido desde el eje X positivo hacia la posición de la partícula. ¿Sí? Se lo denomina ángulo teta o posición angular. La posición angular se expresa generalmente en radianes. Si nosotros medimos un ángulo en grados, podemos transformarlo a radianes, recordando que 180 grados equivalen a pi radianes. Todo ángulo medido en grados puede convertirse o transformarse a radianes, o todo ángulo medido en radianes puede transformarse a grados. Para transformar de grados a radianes no es más que multiplicar por pi sobre 180. Por ejemplo, tengo un ángulo de 45 grados y quiero transformarle a radianes. Lo multiplico por pi sobre 180 y obtendré el valor de este ángulo en radianes. El desplazamiento angular es la variación neta de la posición angular de una partícula respecto a un sistema de referencia. Como observamos en el gráfico, esta sería mi posición angular, mi ángulo entre el eje X positivo hasta la posición angular de la partícula. Mi ángulo o mi desplazamiento angular final va a ser hasta la posición final que ha alcanzado la partícula, y el desplazamiento angular vendría a ser la diferencia entre estos dos ángulos. ¿Sí? Como lo indica la fórmula, desplazamiento angular o variación de desplazamiento angular va a ser la posición angular final menos la posición angular inicial. El desplazamiento angular, recuerden que se expresa en radianes. Ya vimos cómo convertir de grados a radianes, así que si tenemos un ángulo en grados, podemos transformarlo a radianes. La velocidad angular media es la razón, la velocidad angular media es la razón o la división de la variación del desplazamiento angular con respecto a la variación del tiempo. ¿Sí? La variación del desplazamiento angular, recuerden que era la posición angular final menos la posición angular inicial, y la variación de tiempo es el tiempo final menos el tiempo inicial. Cuando la velocidad angular media varía uniformemente, esta es igual a la velocidad angular inicial más la velocidad angular final sobre 2. La velocidad angular media se expresa en radianes sobre segundo, aunque algunos casos, autores o textos prefieren representarla en RPM. Los RPM no son más que revoluciones por minuto o vueltas que genera la partícula en un minuto. Recordemos que podemos transformar de radianes sobre segundos a RPM, considerando que una revolución equivale a 2pi radianes. ¿Sí? Una revolución, una vuelta entera, va a equivaler a 2pi radianes.
La aceleración angular es producto o la división de la velocidad angular, la variación de la velocidad angular sobre la variación del tiempo. De aquí desglosamos que la variación angular, la variación de la velocidad angular, es igual a la velocidad angular final menos la velocidad angular inicial. De igual manera el tiempo, la variación de tiempo es igual al tiempo final menos el tiempo inicial. La aceleración angular se suele representar en radianes sobre segundos al cuadrado, ¿sí? Porque la velocidad angular viene dada en radianes sobre segundos, el tiempo en segundos, y la aceleración angular vendrá representada en radianes sobre segundos al cuadrado. Listo, vamos con los ejercicios. Una partícula parte de un punto menos 3 y 4 centímetros moviéndose en sentido antihorario sobre una trayectoria circular, con centro en el origen, con una velocidad angular constante de 4 radianes por segundo. Determinar. Opción A. La posición angular inicial, literal B, el desplazamiento angular en 10 segundos, literal C, la posición angular final y literal D, la posición final. Podemos ayudarnos de un esquema, un gráfico. Graficaremos nuestro vector. Si se fijan, estará en el segundo cuadrante debido a que X es negativo y Y es positivo. Aproximadamente el móvil o la partícula se encuentra en esta posición, en una posición de menos 3 y 4 centímetros. Y positivo arriba, Y negativo abajo, X positivo a la derecha, X negativo a la izquierda. Vamos, calculemos literal A. ¿Qué nos pide? La posición angular inicial. ¿A qué es igual esto? Me dice que la partícula se encuentra en la posición de menos 3 y 4 centímetros. Yo, para sacar su módulo, aplico raíz cuadrada de cada componente al cuadrado, menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, obteniendo así el módulo de la posición inicial igual a 5 centímetros. Calculo su dirección aplicando tangente, la función trigonométrica tangente del ángulo, llamémosle este ángulo alfa, tangente de alfa va a ser igual a 4 sobre menos 3. Recuerden que aquí me interesa conocer el valor del ángulo más no la función trigonométrica. Alfa en este caso valdrá 53.13 grados. ¿Cuál es la dirección de la partícula? Es el ángulo medido desde el eje X positivo hasta la posición de la misma. ¿A qué va a ser igual este ángulo? 180 menos 53.13 grados. Finalmente este ángulo valdrá 126.87 grados. Y he encontrado la dirección y módulo de la posición original. Como me pide la posición angular inicial, quedará expresada de la siguiente manera. Posición angular inicial igual a 126.87 grados. Yo puedo transformarle a radianes multiplicando por pi sobre 180 radianes, que me va a quedar la posición angular inicial igual a 2.21 radianes. Y esa sería la respuesta para literal A. Vamos, literal B. ¿Qué nos pide literal B? El desplazamiento angular en 10 segundos. Para el desplazamiento angular podemos utilizar la fórmula donde la aceleración angular es igual a la variación de la posición o del desplazamiento en función de la variación del tiempo. Como a mí me interesa el desplazamiento angular de espejo, ¿qué me va a quedar igual? A la velocidad angular por la variación de tiempo. Reemplazo valores, desplazamiento angular
va a ser igual la velocidad angular que nos da el ejercicio como dato, 4 radianes por segundo, y durante un tiempo de 10 segundos. Simplifico segundos con segundos y el desplazamiento angular dentro de 10 segundos será de 40 radianes. Esa sería la respuesta para literal B. Literal C, la posición angular final. Tenemos que la variación de la posición angular o del desplazamiento es igual a la posición angular final menos la posición angular inicial. Como me interesa conocer la posición angular final, la despejo quedándome igual a la variación de desplazamiento más la posición angular inicial. Reemplazo valores, variación de desplazamiento 40 radianes más 2.21 radianes pertenecientes a la posición angular inicial, y la posición angular final va a ser igual a 42.21 radianes. La respuesta de literal C. Y literal D, el último literal, nos pide calcular la posición final. La posición final de la partícula va a estar dada por la posición angular final, que calculamos de 42.21 radianes. Transformamos a grados multiplicando por 180 dividido para pi, quedándome que la posición final es igual a 2418.45 grados. Listo, tenemos la posición angular final en grados. Cambiamos o transformamos de radianes a grados. Y ahora me interesa conocer la componente o las componentes de la posición final. Calculo a partir del módulo de la posición final que tenemos de 5 centímetros y su dirección de 2418.45 grados. ¿Sí? Su componente en X y su componente en Y vendrán dadas por las funciones trigonométricas del seno y coseno. Es decir, coseno de 2418.45 grados va a ser igual a la componente en X sobre su módulo. Me interesa conocer la componente en X, despejo, va quedándome igual al coseno de 2418.45 grados por el módulo de 5 centímetros. El valor de la componente en X es igual a menos 1 centímetro. Colocamos la componente en X menos 1 centímetro. Vamos, la componente en Y, aplicamos la función trigonométrica del seno. Seno del ángulo 2418.45 va a ser igual a la componente en Y sobre su módulo. Despejo componente en Y, va a ser igual a seno de 2418.45 grados por el módulo de 5 centímetros. La componente en Y me da igual a menos 4.9 centímetros. Y listo, tenemos las componentes o la posición final con sus componentes en centímetros. Y esta sería la respuesta de literal D. Siguiente ejercicio. Una partícula gira por una trayectoria circular con una velocidad angular constante de 5 radianes por segundo. Determinar el tiempo necesario para girar un ángulo de 620 grados, el tiempo necesario para dar 12 revoluciones, el ángulo en grados girado en 9 segundos y el número de vueltas que da en 2 minutos. Resolvamos primero literal A, el tiempo necesario para girar un ángulo de 620 grados. Primero pasamos el ángulo que está en grados a radianes, posición angular de 620 grados. Multiplicamos por pi sobre 180 radianes, quedándome que la posición angular
de 680 grados equivale a 10.82 radianes. Ahora sí, velocidad angular es igual a la variación del desplazamiento con respecto a la variación de tiempo. Como me interesa conocer el tiempo para girar los 620 grados, despejo tiempo, quedándome la variación de tiempo va a ser igual a la variación de desplazamiento sobre la velocidad angular. Reemplazo valores, variación de desplazamiento 10.82 radianes sobre la velocidad angular, que nos da el ejercicio como dato, 5 radianes por segundo. Simplifico radianes con radianes, quedándome que el tiempo necesario para girar 620 grados es igual a 2.16 segundos. Y esta sería la respuesta del literal A. Vamos, literal B. Hagamos espacio. Literal B. El tiempo necesario para dar 12 revoluciones. Primero, calculo 12 revoluciones a cuántos radianes equivale. Tengo un total de 12 revoluciones. Para transformar a radianes, multiplico el número de revoluciones por 2pi radianes. La posición angular, la variación de posición angular será igual a 12 revoluciones por 2pi radianes, quedándome 75.4 radianes. Es decir, 12 revoluciones equivalen a 75.4 radianes. Ahora sí, el tiempo necesario para dar 75.4 radianes, velocidad angular es igual a la variación de desplazamiento sobre la variación de tiempo. Despejo nuevamente la variación de tiempo, que va a ser igual a la variación de desplazamiento sobre la velocidad angular. Reemplazo valores. La variación de desplazamiento en este caso es de 75.4 radianes sobre la velocidad angular de 5 radianes sobre segundo. Simplifico radianes con radianes y me queda que el tiempo necesario para dar 12 vueltas es de 15.08 segundos. Y listo, esta sería la respuesta del literal B. Vamos con el literal C. El ángulo en grados girado en 9 segundos. En grados, como nos piden grados, velocidad angular igual a variación de desplazamiento sobre variación de tiempo. Despejo la variación de desplazamiento, ¿a qué va a ser igual? A la velocidad angular por la variación de tiempo. Tenemos una velocidad angular de 5 radianes por segundo y el tiempo a calcular es en 9 segundos. Quedándome que el ángulo de la posición final va a ser igual a 45 radianes. Transformamos esto a grados como nos solicita, multiplicándolo por 180 sobre pi. El ángulo de la posición final nos va a quedar de 2578.31 grados. Y sería la respuesta literal C. El último literal, el número de vueltas que da en 2 minutos, en un tiempo de 2 minutos. Literal D, velocidad angular es igual a la variación de desplazamiento sobre la variación de tiempo. Como me pide el número de vueltas, que dan en 2 minutos, despejo la variación de desplazamiento o de la posición,
quedándome igual a la velocidad angular por la variación de tiempo. Reemplazo valores. Una aceleración angular de 5 radianes por segundo y multiplico por el tiempo en segundos. 2 minutos equivalen a 120 segundos. Por 120 segundos, simplifico segundos con segundos, y el número de vueltas que da la partícula en un tiempo de 2 minutos con una velocidad angular de 5 radianes por segundo es de 600 radianes. Y listo, chicos, eso sería la respuesta del literal D. Espero que haya sido de su gran ayuda este video, esta clase. Recuerden, pueden seguirnos en redes sociales que aparecen en pantalla, así como contactarnos a nuestros números de teléfono para mayor información. Contamos con asesoría y clases para ingresos a universidades de manera presencial en la sede de Quito y manera online en todo el país. Estamos como Docedecente Ecuador y no olvides unirte a nuestro grupo de Telegram que aparece en la descripción. Hasta una próxima clase, chicos.